6 de junio de 1944. Batería costera de Crisbeck, Normandía. A las 0500, el Oberleutnant Walter Omsen, oficial de la Marina alemana, ajustó su telémetro 6 hacia el horizonte. Lo que vio no fue una flota. Era un continente en movimiento. En el alto mando, el general Alfred Jodl había asegurado: no sería posible ninguna invasión en ese clima. Se rió, con confianza. Pero la niebla del amanecer trajo otra verdad. La risa estaba a punto de ser tragada por 7.000 barcos. La mayor operación anfibia de la historia humana acababa de comenzar, y no solo transportaba soldados. Traía tanques, combustible, munición. Combustible para los tanques y munición para combustible. El Canal de la Mancha, que durante 4 años había servido como foso protector de la Europa ocupada, era ahora una cinta transportadora para acero y suministros. El enemigo no era una fuerza expedicionaria, era un polígono industrial flotante. Este vídeo reconstruye, a través de los propios oficiales alemanes, la brutal visión del día D como un colapso logístico irreversible. Una guerra en la que las trincheras quedaron obsoletas y el valor fue aplastado por tonelaje. Cuando Walter Omsen vio el mar cubierto, entendió lo que muchos solo comprenderían semanas después. Esto no era una invasión, era el final. Pero antes de profundizar en esta gris mañana en Normandía, hay una estadística que define todo lo que está por venir. En el transcurso de un solo día, los aliados desembarcaron 156.000 tropas, apoyadas por 6.939 barcos y más de 14.000 salidas aéreas. Una tormenta coordinada de hombres, máquinas y suministros. Cuando el oficial alemán avistó el mar cubierto por embarcaciones, su mente militar entrenada buscó lógica, táctica, patrón. No lo encontró. Eso no fue una operación, fue un volumen. Era la expresión física de una ecuación que el Reich no sabía cómo resolver. Y peor aún, solo era el principio. Si valoras la historia, la estrategia y las lecciones ocultas en los detalles, apoya nuestro trabajo con un me gusta y suscríbete al canal. Esto nos permite seguir contando historias que la guerra intentó borrar, pero los números se negaron a olvidar. En mayo de 1944, el alto mando alemán estaba seguro de que si había una invasión, esta pasaría por Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha, y que aún podría contenerse rápidamente. El muro del Atlántico, con sus 2.400 kilómetros de extensiones de hormigón, minas, búnkeres y artillería costera, había sido concebido como una barrera insuperable. A ojos de los generales del Reich, era una certeza. Pero el error no fue solo en la geografía. Estaba en el cálculo. La doctrina militar alemana se basaba en una premisa tácita, que la guerra era un juego de escasez, que ningún ejército moderno podría sostener una invasión a gran escala sin antes capturar un puerto, que desembarcar miles de hombres, tanques y suministros cada día era simplemente inviable. El error no fue estratégico, era aritmética. Hitler, convencido de que los aliados no tendrían el valor ni la capacidad para atacar Normandía directamente, autorizó a su comandante principal de la costa, el mariscal Erwin Rommel, a viajar a Alemania el 5 de junio para celebrar el cumpleaños de su esposa. Rommel estaba ausente justo en el momento en que el mayor desembarco de la historia se acercaba al continente. Y su ausencia era simbólica. Más que un fracaso operativo, representaba el abismo entre la percepción nazi y la realidad industrial aliada. En opinión de los generales, incluso si los aliados lograran desembarcar, solo sería un desmayo táctico, una operación limitada, fácilmente eludible. El general Jodl, jefe de la sección de operaciones del OKW, estimó que la invasión contaría con un máximo de 20 divisiones, apoyadas por unos 3.000 barcos. Se equivocó por más de la mitad. Cuando los primeros informes de la mañana del 6 de junio llegaron al cuartel general del 7º Ejército, el tono seguía siendo de duda. Los informes de paracaidistas cayendo por la retaguardia se interpretaron inicialmente como parte de ejercicios británicos. Incluso los primeros avistamientos de embarcaciones fueron subestimados. En Cherburgo, las autoridades informaron de cientos de barcos en el horizonte. No podían contar más, pero la realidad era inimaginable. Había 939 buques aliados en movimiento, un hecho que la inteligencia alemana nunca consideró. El problema, sin embargo, era más profundo. Los agentes que recibieron la primera información no sabían cómo procesarla.
porque eso no encajaba en ninguna doctrina militar de la Wehrmacht. No se enseñaba ninguna táctica en la Academia Prusiana que contemplara lo que estaban viendo. Los propios informes se redactaron con vacilación, usando términos vagos como intensa actividad marítima, porque ningún comandante se atrevía a decir que se enfrentaban a una invasión total. Durante meses, la propaganda nazi insistió en que los estadounidenses eran débiles, mimados, dependientes de la tecnología, incapaces de soportar largas campañas. La superioridad moral y física del soldado alemán se trataba como dogma. Pero esa mañana, este dogma se disolvió ante la aritmética de lo imposible. Mientras tanto, al otro lado del mar, el general Dwight D. Eisenhower coordinó no solo tropas, sino también la operación logística más compleja de la historia moderna. Estados Unidos había construido, en 3 años, una línea de montaje que producía un tanque cada 24 minutos, un camión cada 2 minutos y un avión cada 5. Por cada barco perdido en el Atlántico, 4 se lanzaron en los astilleros en respuesta. El Reich, que consideraba cada vehículo blindado una pieza irrecuperable, ahora se enfrentaba a un enemigo al que incluso los destructores podían ser sacrificados como señuelo. La producción estadounidense de camiones militares, por ejemplo, superaba las 650.000 unidades al año. El alemán, unos 68.000, una proporción de casi 10-1. Si esta diferencia te sorprendió, deja la frase «la logística gana» en los comentarios, porque para el soldado alemán en Normandía, eso fue exactamente lo que ocurrió. Y mientras los generales discutían mapas en París, el verdadero frente de la guerra se dibujaba en puertos británicos, donde 20.000 vehículos y 132.000 soldados estaban a punto de cruzar el canal en menos de 24 horas. Ninguna doctrina alemana previó lo que estaba por venir, porque ninguna doctrina alemana entendía lo que significaba tener acceso sin restricciones a acero, petróleo, caucho sintético, alimentos envasados y combustible refinado para aviones en 3 turnos diarios. Rommel, al regresar apresuradamente de Alemania, no enfrentó un ataque, sino un muro móvil. Era como intentar contener una presa con las manos. Y sin embargo, en muchas playas, los defensores resistieron tenazmente. Pero la cuestión ya no era el valor, era el volumen. Era un reemplazo. Era saber que, por cada soldado muerto, otro ya estaba en camino. El colapso no comenzó con los primeros disparos. Todo comenzó cuando el enemigo se dio cuenta de que luchaba contra un ritmo que no podía ser interrumpido. Y si los generales alemanes seguían buscando explicaciones en los fallos de mando o en las rutas de invasión, una figura aislada en la cúpula de la batería de Kriesbeck ya entendía lo que estaba ocurriendo. Walter Omsen, con la mirada fija en el telémetro, no solo veía barcos. Vio una respuesta matemática a una pregunta que nadie tuvo el valor de plantear. ¿Cuántos recursos se necesitan para que una invasión sea imparable? Lo que vio esa mañana no fue solo el comienzo del día D, fue el final de la guerra tal y como la conocía. Pero la respuesta definitiva a tu pregunta aún estaba por llegar. Y vendría del cielo. Walter Omsen se despertó antes de la alarma. La humedad del hormigón y la sal impregnada en el aire anunciaban otro amanecer monótono sobre la costa francesa. Su puesto, en la batería de Kriesbeck, se encontraba a 60 metros sobre el nivel del mar, con vista directa al Canal de la Mancha. Era el 6 de junio de 1944, poco antes de las 5 de la mañana. Cogió los prismáticos como hacía cada mañana, y se quedó paralizado. Lo que vio no se movía como una flota, no se organizó como un ataque, no navegaba en formación táctica. Eso llenó el horizonte. De este a oeste, de horizonte en horizonte, avanzaba una masa oscura, en silencio. Al principio pensó que era una densa niebla sobre el agua, pero la niebla no tiene mástiles ni cascos metálicos. El mar no se mueve en columnas. Rodó los ojos, se rascó los párpados y volvió a mirar. La confirmación llegó como un escalofrío mecánico. Todo era real. Era como si el océano mismo hubiera sido reemplazado por acero. No estaba enfrentando un ataque. Estaba enfrentando un fenómeno físico. Omsen no gritó, no corrió, no dio la alarma. Se quedó de pie en el gélido silencio del hormigón reforzado, observando lo que ningún oficial de artillería había anticipado. Con 32 años y veterano de otras campañas, entendía lo que muchos aún tardarían horas en aceptar.
La invasión ya había comenzado, y no había forma de contenerla. La primera oleada fue visual, no impactante. La visión de esa masa de vasos se fusionó en su mente como una sola entidad. El mar se había convertido en una plataforma industrial flotante. En cuestión de minutos, contó más de 200 embarcaciones en movimiento. Mientras intentaba seguir la línea hasta el final, se perdió en el contorno de la tierra y el cielo. Era imposible medirlo. Ningún mapa de guerra incluía este tipo de variable. Ningún manual de la Wehrmacht enseñaba qué hacer cuando fallaba la lógica visual. Las órdenes llegaron a las 5:52 de la mañana. Disparar. Su batería, equipada con 4 cañones Škoda de 210 milímetros, fabricados originalmente en Checoslovaquia, abrió fuego a las 5:55 am. El impacto fue abrumador, pero la realidad no cambió. Era como intentar evaporar una presa con cubos hirviendo. Cada disparo parecía demasiado puntual frente al avance del océano de acero. Omsen intentó llevar el conteo de impactos, pero el tiempo pronto dejó de importar. A los 20 minutos de combate, ya había perdido la cuenta de cuántos objetivos había intentado alcanzar. A las 6:30 am, su artillería provocó su única hazaña táctica de la mañana. El destructor estadounidense USS Corry fue alcanzado y hundido. Fue el único destructor estadounidense perdido en el día D. Una hazaña táctica aislada dentro de un colapso estratégico irreversible, porque por cada nave perdida, quedaban 50 más esperando. La flota no se retiró, no dudó. Siguió avanzando, como si nada hubiera pasado. Y fue en ese momento cuando Omsen comprendió que la lógica de la guerra había cambiado. Ya no se enfrentaba a un ejército en sus propios términos. Se enfrentaba a una industria en marcha. Su Telémetro 6, uno de los equipos más precisos de la ingeniería óptica alemana, capturaba las coordenadas a la perfección, pero no era capaz de interpretar lo que no tenía sentido. Lo que veía no encajaba con ninguna estadística anterior. Las sombras de la Armada americana tocaban el mar como un eclipse en movimiento. Paralelamente, los operadores intentaban mantener contacto con puestos secundarios. Algunos mensajes llegaron distorsionados, otros no, pero todos tenían el mismo contenido. Naves por todas partes, no cientos, miles. En ese puesto de observación, Omsen se convirtió en el primer oficial alemán en enfrentarse directamente a la invasión aliada de la fortaleza Europa. Pero la palabra involucrarse no hace justicia a lo que él vivió, porque no hubo combate, hubo exposición. No había un objetivo definido, había masa. Con cada disparo surgía un nuevo grupo de barcos. La sensación no era de confrontación, sino de sustitución, como si, lenta e irreversiblemente, Europa estuviera siendo reemplazada ante sus ojos. La propaganda nazi se había repetido durante años, que afirmaba que los aliados eran débiles. Dependían de la industria, incapaces de soportar una guerra prolongada. Pero ahí estaba la respuesta. No solo resistieron, sino que produjeron una nueva forma de guerra. Y vino del mar. En sus memorias de posguerra, Walter Omsen relataría que nunca se había sentido tan inútil. Disparamos al mar, escribía, pero el mar no lo sintió. Durante las siguientes horas, su posición continuó respondiendo con fuego de artillería, pero el combate real se perdió en el primer minuto de observación, porque no se trata solo de armas. Se trata de lo que se puede reemplazar. Y esa mañana Omsen entendió que por cada munición que tenía su batería, los estadounidenses ya tenían una fábrica programada para reabastecerse. Al final del día, su posición seguiría manteniéndose, pero lo que se le quedó grabado no fue el sonido de los disparos. Fue el silencio inicial. En ese segundo miró al mar, y vio que se había ido, porque ese día, el agua dio paso al acero, y en el cielo, el sonido aún no había comenzado, pero estaba a punto de empezar, y no venía en oleadas, vendría en enjambres. Durante las primeras horas del día D, las fuerzas alemanas en Normandía comenzaron a comprender que no se enfrentaban a un enemigo común. Las transmisiones de radio que escaparon de los bombardeos y fallos eléctricos revelaron un patrón que no era estratégico, era volumétrico. En cada posición costera que reportaba contacto con el enemigo, se repetía la misma descripción: barcos por todas partes, aviones constantes en el cielo, desembarcos simultáneos en múltiples playas. No era un ataque enfocado, era un campo de producción en movimiento. La operación Overlord, a diferencia de las maniobras tradicionales de la Wehrmacht,
No fue planeada como una ofensiva de ruptura. Fue diseñado como una línea de montaje modular. Cada división aliada desembarcó con sus tanques, su artillería, sus suministros y, sobre todo, su propio plan logístico. Las matemáticas, en este contexto, no eran una herramienta, eran el arma. Para el 6 de junio de 1944, los aliados habían movilizado a más de 195,000 hombres solo en la operación marítima, apoyados por 6.939 barcos, 1.213 acorazados, 4.126 embarcaciones de desembarco, 736 buques auxiliares y 864 mercantes. Esto significa, en la práctica, que había un barco cada 20 metros frente a la costa de Normandía. El concepto de frente de batalla se disolvió ante esta densidad. En tierra, cada milla de playa se convertía en un punto de desembarco continuo, alimentado en tiempo real por estaciones de suministro flotantes. Mientras tanto, en el lado alemán, los números gritaban en silencio. La 7ª División del Ejército Alemán, responsable de gran parte de la defensa de Normandía, contaba con menos de 500 tanques operativos en todo el sector. El primer día, los aliados desembarcaron aproximadamente 1.700 vehículos blindados. La relación de potencia, en términos de vehículos de combate, superaba 3-1, y esta proporción aumentaba por hora, no solo por la llegada de más unidades, sino por la garantía de reemplazo. Estados Unidos no solo produjo en mayor cantidad, sino que lo hizo en previsión de la expectación. Cada división estadounidense operaba con reserva preembarcada. Por cada tanque que avanzaba, otro estaba listo en el siguiente barco. En cuanto a la artillería, el contraste era aún más dramático. Antes de desembarcar, los buques aliados dispararon aproximadamente 130.000 toneladas de explosivos sobre las defensas costeras. El acorazado USS Texas por sí solo lanzó 255 proyectiles de 14 pulgadas en solo la primera hora. Cada proyectil pesaba 635 kilos, equivalente a la carga completa de un regimiento alemán de artillería ligera. El bombardeo naval aliado representó, en volumen, más munición de la que disponían todas las divisiones costeras alemanas en Normandía juntas. La operación aliada no se conformó con superarla, asfixió. El cielo, a su vez, se había convertido en propiedad industrial. El día D, los aliados realizaron 14.674 salidas aéreas. La Luftwaffe solo logró 319. Por cada avión alemán en el aire, había 46 aviones aliados en operación. La supremacía aérea ya se había logrado en las semanas anteriores, pero el día D demostró lo que esto significaba en términos operativos. Absoluta libertad de bombardeo, observación, transporte y reacción. Con tantos aviones aliados en el aire, los alemanes no pudieron mover refuerzos durante el día. Cualquier intento de movimiento era castigado con precisión por cazas bombarderos, carreteras, intersecciones, columnas blindadas e incluso grupos de infantería en marcha se convirtieron en objetivos. El campo de batalla ya no era dinámico, estaba monitorizado, y la monitorización, a su vez, estaba respaldada por una cadena logística invisible que se extendía desde Dover hasta Detroit. La aritmética del final no era solo cantidad, estaba en el ritmo. Los aliados podían perder un barco, un tanque, una compañía, y antes de que los alemanes celebraran la derrota, otra unidad desembarcó. Los alemanes podrían finalmente contener una oleada, pero el siguiente ya estaba siendo abastecido, incluso antes de que el anterior se retirara. Era una secuencia, una línea, una cinta de correr, y esta cinta de correr no estaba agotada. Los datos lo confirman. En los primeros 24 días de la invasión, los aliados desembarcaron 850.000 hombres, 148,000 vehículos y 570.000 toneladas de suministros. Alemania, que había tardado semanas en organizar una división de respuesta, se enfrentaba a un flujo constante que operaba fuera de la lógica convencional de la guerra. El general alemán Günther Blumentritt, jefe del Estado Mayor de Rundstedt, escribiría más tarde: «Estábamos preparados para luchar contra soldados. Encontramos fábricas. Y estas fábricas no surgieron de la nada». El esfuerzo bélico estadounidense movilizó a 17 millones de trabajadores en el territorio nacional. La industria civil se había convertido. Las fábricas de automóviles comenzaron a producir tanques. Los fabricantes de frigoríficos entregaban carcasas de avión.
Hollywood produjo películas instructivas para soldados, y el Valle del Mississippi produjo suficiente acero para 3 guerras simultáneas. La economía estadounidense, a diferencia de la economía de guerra nazi, centralizada, ideológica y limitada, funcionaba como un engranaje descentralizado de producción y adaptación en masa. A Alemania le llevó 5 años construir el muro del Atlántico. A los aliados les llevó 2 semanas construir 2 puertos flotantes. La diferencia no solo estaba en la estrategia, era una concepción del mundo. Y si la artillería estadounidense reinara en la costa, lo que vendría desde arriba redefiniría el concepto de dominio total. Porque mientras los alemanes seguían contando tanques, los estadounidenses ya contaban con el cielo. A las 05:00 de la mañana, cuando los primeros barcos aún se acercaban a la costa de Normandía, la verdadera potencia de la invasión aún no era visible. Estaba por encima de las nubes. La supremacía aérea aliada, ya consolidada en las semanas previas al día D, reveló su función central en la madrugada de los desembarcos: aislar, cegar y paralizar la respuesta alemana. La Luftwaffe, reducida a menos de 300 aviones operativos en toda la Francia ocupada, se volvió irrelevante ante el volumen de salidas aliadas. El 6 de junio, Estados Unidos y el Reino Unido pusieron 14.674 aviones en el aire. La diferencia era tan desproporcionada que los propios informes del alto mando alemán dudaban en registrar las cifras. En el campo, el impacto fue inmediato. Todos los movimientos de tropas alemanas durante el día fueron identificados por observadores avanzados y eliminados en cuestión de minutos. Columnas blindadas, artillería remolcada, camiones logísticos, nada permanecía en movimiento más de 10 minutos sin ser atacado. Las carreteras principales se convirtieron en trampas expuestas. Pedir refuerzos fue casi un suicidio. La radio, una herramienta vital de la Blitzkrieg alemana, se volvió inútil bajo interferencias y ataques a centros de comunicación. La ironía era total. Alemania, pionera en la guerra relámpago y el uso táctico de la aviación, ahora era castigada por la misma velocidad con la que triunfó en su día. Y no se trataba de pilotos más experimentados, se trataba de más aviones. Por cada caza alemán que lograba despegar, había docenas de bombarderos pesados protegidos por escoltas, cada uno con una misión cronometrada, coordinada por radar, radio y observación terrestre. La eficiencia era industrial. Los bombardeos eran milimétricos. En Utah Beach, los cazabombarderos P-47 Thunderbolt realizaron más de 500 salidas en un solo día, destruyendo no solo defensas costeras, sino también campos minados, caminos secundarios e incluso hileras de setos donde la infantería podía esconderse. En Omaha, las posiciones de ametralladoras alemanas que habían resistido bombardeos navales fueron aniquiladas por inmersiones tácticas de cazas aliados. La combinación de precisión visual y potencia industrial fue letal. Y, lo más importante, se sostenía con fábricas, no con valentía. Mientras los alemanes ahorraban combustible y munición, los aliados distribuyeron paquetes estandarizados de bombas en secuencia. Ningún piloto allí tuvo que improvisar piezas ni operar con motores adaptados. Cada misión se planificaba como una cadena de montaje. El suministro era continuo. El reemplazo, garantizado. Los aeródromos móviles instalados en Inglaterra funcionaban las 24 horas del día. Mientras los cazas en tierra dormían o sangraban, los aviones repostaban, cambiaban munición, reemplazaban piezas y regresaban al cielo. Era una guerra por turnos, y los aliados tenían todos los turnos llenos. El impacto psicológico en los soldados alemanes fue devastador. Ningún escondite era seguro, ningún movimiento pasaba desapercibido. Los oficiales de infantería reportaron la sensación de ser perseguidos por ojos invisibles. Un mayor alemán escribió que la tierra parecía delatarlos, porque dondequiera que estuvieran, las bombas los encontraban. En pocos días, el movimiento diurno fue abandonado. Toda la doctrina de la respuesta rápida, una parte clave de la maquinaria militar alemana, fue desactivada por la mera presencia constante de aviones en el cielo. Un oficial de artillería informó: ya no podíamos pensar como soldados, pensábamos como objetivos. Y mientras tanto, en los cielos, el sistema aliado seguía su lógica inquebrantable. Los aviones bombardearon puntos previamente determinados por coordenadas calculadas en mapas logísticos. Nada fue improvisado.
Cada puente destruido ya tenía calculado su punto de colapso. Cada tren interceptado formaba parte de una tabla de predicción. La guerra aérea ya no es táctica y se ha vuelto procedimental. Lo que los alemanes llamaban potencia de fuego, los aliados llamaban programación. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Alemania, técnicamente avanzada, fue superada por una fuerza que priorizaba la cantidad y la repetición. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. La diferencia entre perder el cielo y perder la guerra era de solo unos días. Pero para quienes estaban en tierra, siendo observados por aviones en formación, la sensación era que el tiempo se había detenido, y que arriba siempre quedaba algo más por venir. Y lo que vendría después no era solo precisión aérea. Fue el colapso total de la lógica naval alemana ante destructores que decidirían disparar desde menos de 1000 metros de distancia. La siguiente ola no vendría del cielo, vendría del mar, y apuntaba directamente a los búnkeres. La mañana avanzaba hacia la playa de Omaha. Eran las 8 en punto cuando la situación para los estadounidenses comenzó a deteriorarse rápidamente. Las primeras oleadas de desembarcos habían sido masacradas por fuego de ametralladora alemana desde acantilados, desde posiciones fortificadas que permanecían intactas incluso tras bombardeos navales y cobertura aérea. Los soldados de la 1ª y 29ª División de Infantería, acorralados, avanzaban metro a metro bajo ráfagas provenientes de nidos de resistencia como el WN-62, donde el joven Heinrich Seu, un operador de MG-42 de 20 años, disparó más de 12.000 proyectiles en pocas horas. Los cuerpos se amontonaron en la arena. Las embarcaciones de desembarco, dañadas o destruidas, ya no podían seguir el ritmo. El caos amenazaba la operación. En el puesto de mando naval, el almirante John Hall advirtió: la playa estaba al borde del colapso. El general Omar Bradley consideró evacuar Omaha. Era el peor escenario posible. Y entonces, los destructores se movieron. En una maniobra que contradecía todos los manuales navales tradicionales, 5 destructores estadounidenses salieron de sus zonas seguras y avanzaron hacia la costa. No se trataba de soporte remoto. Fue un ataque directo. Los buques de guerra, con casco ligero y un riesgo real de encallar, comenzaron a operar a menos de 1000 metros de la playa. La artillería principal se dirigió contra los búnkeres. Y ahí, la lógica cambió. Para los alemanes, esto era impensable. La doctrina naval del Reich trataba a los buques de guerra como posesiones valiosas, instrumentos que debían preservarse a toda costa. Un destructor, según la concepción alemana, era una capital estratégica. Su pérdida fue una tragedia logística. Pero para los estadounidenses, cada barco era solo una herramienta, reemplazable, calculable. Los comandantes del U.S. McCook, U.S. Carmick, U.S. Doyle, U.S. Frankfurt y U.S. Harding recibieron órdenes claras: acercarse, identificar objetivos y abrir fuego directo. Desde tan cerca, cometer errores era imposible. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los búnkeres que resistieron bombardeos aéreos y artillería pesada fueron neutralizados por fuego bien dirigido de cañones navales a corta distancia. La fuerza del impacto desintegró el hormigón y lanzó cuerpos. Una a una, las posiciones alemanas empezaron a quedar en silencio. En la arena, los soldados estadounidenses encontraron el primer aliento para reaccionar. Las columnas comenzaron a moverse. La primera línea avanzó hacia los barrancos. El flujo de refuerzos se reanudó, y Omaha fue salvada, no por el número de tropas, sino por decisiones tácticas y el volumen de producción. El USS Corry había sido hundido horas antes por fuego enemigo, pero ningún destructor dudó. Con cada barco dañado, otro tomaba su posición. La pérdida no fue paralizante, fue reemplazable. Y esta mentalidad fue la verdadera ruptura entre los ejércitos. Alemania, agotada por años de guerra, ya no podía reemplazar un vehículo blindado sin contar combustible, piezas y días. Estados Unidos desplegó unidades completas con doble stock, reservas de munición y suministros de piezas a bordo. En la doctrina estadounidense, los riesgos se aceptaban porque las pérdidas eran absorbibles. Esta lógica reconfiguró la guerra. Lo que para un bando era atrevido, para el otro era cálculo. El enemigo que invade con naves reemplazables no teme el error, solo el retraso.
Y eso es lo que se vio esa mañana. Cuando los barcos comenzaron a disparar a corta distancia, el Reich se dio cuenta de que luchaba contra una mentalidad militar que había dejado atrás el siglo XIX. La doctrina prusiana, aún ligada al romanticismo de las posiciones fijas y la conservación de los medios, quedó obsoleta ante una marina que utilizaba su artillería como martillo de producción. El mar ya no es un obstáculo, y se ha convertido en una cadena de montaje. Los destructores eran los trabajadores de la última hora, y la fábrica aún no había terminado su turno, porque detrás de las olas llegaban barcos más grandes, y con ellos tanques Sherman, y detrás de los tanques, los camiones. Y detrás de los camiones, surgiría una estructura que haría que incluso el concepto de puerto fuera irrelevante. Mientras los alemanes construían el muro atlántico con hormigón, acero y esperanza, los aliados ideaban otra solución, más audaz, más cara e infinitamente más eficaz. La doctrina defensiva del Reich se basaba en la creencia de que sin capturar puertos, ninguna invasión podría sostenerse lo suficiente como para romper las líneas interiores alemanas. Era lógica sólida. En 1914 funcionaba. En 1944 fue ignorado. La realidad llegó en forma de ingeniería industrial. Los puertos Mulberry. En lugar de pelear por las estructuras portuarias existentes, como las de Cherburgo o Le Havre, los aliados simplemente trajeron sus propios puertos. Prefabricados en Inglaterra y transportados en secciones a través del Canal de la Mancha, los Mulberry eran puertos artificiales compuestos por 600,000 toneladas de hormigón, 33 pilares flotantes, 10 millas de puentes modulares y 93 embarcaciones hundidas deliberadamente para formar rompeolas. La primera estructura estuvo funcional en cuestión de días. En 2 semanas, los puertos Mulberry manejaban 9,000 toneladas de suministros al día, más que muchos puertos franceses activos. La logística ganó sobre la defensa. El ejército, que no necesitaba conquistar un puerto, pero podía ensamblarlo con grúas y remolcadores, era un ejército que operaba en otro nivel de guerra. Ningún oficial alemán lo previó. La inteligencia del Tercer Reich, famosa por su eficacia en Europa del Este, no fue neutralizada por el secreto, sino por la previsibilidad. Esperaban invasiones convencionales, con objetivos lineales y dependencia de estructuras fijas. Cuando empezaron a funcionar los puertos flotantes, quedó claro que la doctrina alemana no solo estaba obsoleta, era irrelevante. En sus memorias, el vicealmirante Friedrich Ruge, ayudante naval de Rommel, escribió: «Mientras pasamos 4 años fortificando todos los muelles de la costa francesa, los aliados nos demostraron que los muelles ya no eran necesarios, y la ironía era mayor». Los propios ingenieros del Reich habían discutido soluciones similares en 1942, pero fueron descartadas por ser inviables. El mando alemán operaba bajo el principio de escasez. No concebían que el enemigo pudiera desperdiciar acero y hormigón en estructuras que solo se ensamblarían durante semanas de uso. Pero los aliados no estaban limitados por el mismo paradigma. Se insertaron en la lógica de la abundancia. Producían para desechar. Se transportaron para reemplazar, y eso afectó a todo. Por cada camión aliado que aterrizaba en tierra, había repuestos y mecánicos listos para arreglarlo incluso antes de la primera avería. La oficina administrativa era móvil, fluida y basada en métricas logísticas. Ya no se trataba de las líneas del frente, sino de las líneas de suministro. En cambio, el 7º ejército alemán, responsable de la defensa de Normandía, operaba con poco más de 500 tanques operativos. El día D, los aliados desembarcaron a 1,700 hombres. Al final de la primera semana, habían traído 20,000 vehículos, muchos a través del propio Mulberry, y los alemanes seguían esperando órdenes para mover sus reservas. El tiempo jugaba en su contra. Pero lo peor era la doctrina. Cada plan defensivo elaborado por el alto mando alemán se basaba en supuestos lineales. Que los aliados atacarían donde hubiera puertos, que necesitarían tomar ciudades logísticas, que la guerra tendría un ritmo. Nada de esto se ha mantenido. El desembarco masivo, impulsado por estructuras artificiales, creó un nuevo tipo de guerra. Y mientras los ingenieros alemanes esperaban a los asaltantes en los accesos a Calais, los convoyes aliados desembarcaban tanques desde plataformas improvisadas frente a la costa de Normandía, instalados como juguetes de ensamblaje en aguas abiertas.
Si el Reich esperaba conquistar el tiempo mediante la ingeniería de defensa, los aliados duplicaron el tiempo con la ingeniería de movilidad. La solución que más temía Rommel no venía del aire ni de la tierra, vino del mar, no como una flota, sino como una base. Y los números no mentían. En tan solo 100 días después del día D, Mulberry Ports permitió el desembarco de más de 2 millones de soldados, 500,000 vehículos y 4 millones de toneladas de suministros. Todo esto sin que se hubiera capturado ni un solo puerto francés en las primeras semanas. La doctrina alemana se encontró desarmada por un enemigo que no quería lo que había protegido. Es el equivalente estratégico a pasar años cerrando puertas con llave, mientras el adversario excava túneles bajo los cimientos. La ironía de esta historia es que la solución estaba a la vista. Los informes de inteligencia aérea registraron movimientos extraños en astilleros británicos meses antes del día D, pero fueron ignorados, clasificados como construcciones de defensa costera. La verdad estaba en el hormigón flotante. Si disfrutas desentrañando cómo la ingeniería superó a las fortificaciones, disfruta de este vídeo y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando cómo el detalle cambia el dogma. Y ese detalle, un puente metálico sobre el mar, revocó 4 años de planificación alemana. Pero el colapso no llegaría solo por mar, también vendría por los cielos. Porque aunque los puertos artificiales abastecían a los ejércitos aliados, los cielos de Francia se volverían intransitables para cualquier respuesta. La siguiente fase de derrota ya estaba en camino, y volaba a 300 metros sobre el suelo, con armas, puntería precisa y combustible ilimitado. Los tanques alemanes eran el símbolo del Reich en movimiento. En la imaginación del mando nazi, blindados como el Tiger y el Panther, no solo llevaban acero y munición, llevaban prestigio, superioridad táctica y la ilusión de invencibilidad. Desde 1940, cuando cruzaron las Ardenas con velocidad y precisión, los Panzer representaban el pulso de la Blitzkrieg. Pero en 1944, en Normandía, ese símbolo se quedó pegado. Con cada intento de contraataque, las divisiones blindadas alemanas se encontraban con un nuevo tipo de enemigo, invisible, aerotransportado y omnipresente. La 12ª Panzerdivisión SS Hitlerjugend fue una de las primeras en sentir este nuevo paradigma. Compuesto por jóvenes adoctrinados y veteranos endurecidos del Frente Oriental, era considerado una de las formaciones más letales del ejército alemán. Y sin embargo, en los primeros 10 días tras el día D, la división perdió más del 60% de su fuerza operativa, no en batallas directas, sino durante movimientos logísticos. Cada vez que intentaban avanzar, las columnas eran interceptadas por cazas bombarderos aliados, como el P-47 Thunderbolt y el británico Typhoon, equipados con cohetes de 60 libras y bombas de racimo. Las emboscadas no venían de bosques, sino de cielos despejados. Los tanques alemanes, construidos con tecnología de última generación, tardaban en reabastecerse. Eran frágiles en movilidad estratégica y dependían de una infraestructura estable. En contraste, los aliados guiaron sus acciones mediante observadores aéreos, mapas logísticos y un flujo continuo de suministros. Tiempo, distancia y reemplazo, jugados en el bando estadounidense. Y el blindado alemán, una vez aislado, se convirtió en monumentos de acero estancado. Un solo Typhoon, volando a 300 metros, era capaz de destruir un Panther con 2 cohetes. Los rastros de humo que seguían las columnas dejaban huellas visibles en el campo abierto. Y no hubo tiempo para reaccionar. De media, una unidad blindada alemana fue detectada y atacada en menos de 17 minutos. La defensa antiaérea no seguía el ritmo del movimiento, y las radios, esenciales para la coordinación entre tanques, sufrían interferencias sistemáticas. La pesadilla logística lo empeoró todo. Un Tiger consumía más de 5 litros de combustible por kilómetro. Los convoyes de suministro, a su vez, fueron los primeros objetivos de la aviación aliada. Sin diésel, los tanques se convirtieron en fortificaciones inmóviles. Sin piezas de repuesto, se convirtieron en cadáveres de lujo. Los números no mienten. La producción estadounidense en 1944 puso en funcionamiento 17.500 tanques. Alemania, en el mismo periodo, fabricó algo más de 6.000 unidades. Y mientras el Reich apostaba por la calidad individual,
Estados Unidos confiaba en la redundancia. Por cada Panther destruido, avanzaban 4 Sherman. La estadística ignorada por los alemanes era letal. Por cada blindado alemán en el campo, había 3 tanques aliados con más combustible, más piezas y mayor cobertura aérea. Si estos datos te impresionan, comenta abajo, poder absoluto o datos impactantes. Esto nos ayuda a entender el impacto de la guerra desde otro ángulo. El de las hojas de cálculo, no de las bayonetas. El colapso de las divisiones Panzer no fue moral. Los soldados seguían luchando fervientemente. Era estructural. Las formaciones de combate fueron desarticuladas antes incluso de formarse. La 21ª División Panzer, que intentaba reforzar Caen, fue diezmada al cruzar un campo abierto. Cada blindado fue señalizado por un observador aéreo y impactado en secuencia. El general Fritz Bayerlein, comandante del Panzerlehr, informaría más tarde. Ya no podíamos movernos sin ser vistos. Y una vez que lo vimos, estábamos muertos. El tanque alemán murió no porque fuera inferior. Murió porque fue lanzado a una guerra para la que no existía doctrina. Una guerra en la que la artillería era guiada por radio. El enemigo veía por radar y la decisión táctica se tomaba en base a cartas logísticas, no al instinto del oficial. ¿Y si los vehículos blindados del Reich cayeran en el campo? ¿Qué pasaría con los ferrocarriles, los trenes, las líneas de suministro? Porque el siguiente objetivo de la lógica estadounidense no serían los tanques, sino el propio tiempo. A finales de julio de 1944, tras 7 semanas de combates estancados en los estrechos campos de Normandía, los estadounidenses decidieron que era hora de romper el asedio, no con tanques ni con infantería, sino con vapor. La Operación Cobra fue más que una ofensiva. Fue la materialización de una lógica de guerra que abandonó el duelo y abrazó la presión. La idea era simple y brutal. Concentrar 3.300 toneladas de bombas en un solo sector del frente alemán, creando un corredor de destrucción tan denso, tan absoluto, que ninguna estructura táctica sobreviviría. El 25 de julio, cesó la artillería. Sin embargo, el cielo seguía gritando. Los bombarderos pesados B-17 y B-24 volaron en oleadas sucesivas, escoltados por cazas de largo alcance. El ataque no estaba dirigido a posiciones estratégicas ni a objetivos de valor simbólico. Simplemente tenía como objetivo aniquilar. La 2ª División Panzer y la 362ª División de Infantería, situadas en las afueras de Saint-Lô, fueron prácticamente aniquiladas antes de poder reaccionar. El terreno se convirtió en una nube de polvo y metal incandescente. Más tarde, los funcionarios informarían que el suelo parecía vibrar como si el propio continente estuviera colapsando. El general Paul Hauser, comandante del 7º Ejército alemán, perdió temporalmente la capacidad de coordinar cualquier acción. La radio estaba estática. Las carreteras, atascadas de cráteres. Las órdenes, obsoletas. Y lo más simbólico, los supervivientes no sabían a dónde correr. No había fachada. Había presión. La diferencia entre la Operación Cobra y cualquier ofensiva anterior era su naturaleza industrial. Cada bombardero tenía un horario de tiempo. Cada escuadrón conocía su altitud, su ruta, su peso de carga. El ataque fue diseñado como una línea de montaje aérea. Ningún avión voló por heroísmo, voló por diseño. Los mapas de impacto se definieron días antes, calculados en función de la densidad de tropas, la geografía y el comportamiento esperado del enemigo. La precisión no era quirúrgica, era estadística. Era suficiente para alcanzar la zona correcta con la intensidad suficiente para eliminar la variable de resistencia. El resultado fue devastador. En cuestión de horas, los estadounidenses crearon una brecha de 10 kilómetros en las líneas alemanas. Luego entraron con vehículos blindados, ingenieros e infantería mecanizada. El avance fue tan rápido que muchos soldados encontraron equipo alemán abandonado con motores aún calientes. Pero lo más llamativo no fue la destrucción, fue el reconocimiento. Por primera vez, oficiales alemanes empezaron a decir en voz alta lo que muchos ya temían. Ya no se enfrentaban a un ejército, se enfrentaban a un sistema. El general Bayerlein declaró: luchan como una línea de producción. Cada baja es absorbida. Cada obstáculo se nivela. Cada resistencia está predicha. La Operación Cobra no ganó por sorpresa. Ganó por peso, por repetición, por la capacidad de organizar miles de aviones, decenas de divisiones y millones de litros de combustible,
como si fueran engranajes del mismo mecanismo. La guerra, en ese momento, ya no se trataba de coraje ni de estrategia. Se trataba de la capacidad de flujo. Y los alemanes se quedaron quietos. Si en 1940 el Reich había impresionado al mundo con su velocidad, ahora los aliados avanzaban con un tipo diferente de velocidad, la velocidad de la industria. Porque, aunque la Luftwaffe consideraba cada avión derribado como una pérdida irreparable, los estadounidenses ya tenían 3 en producción. Mientras el ejército alemán contaba camiones por regimiento, los estadounidenses desembarcaban más de 5.000 por semana. Mientras el Tercer Reich enviaba memorandos advirtiendo sobre la escasez de caucho, los aliados transportaban neumáticos por barcos enteros. Y si los alemanes tenían que elegir entre reforzar el este o el oeste, los estadounidenses reforzaban ambos, y aún así suministraban a la URSS. El campo de batalla de Normandía ya no se trataba de posiciones, se trataba de ritmo, sobre la frecuencia, bajo presión constante y planificada. Y la operación Cobra fue el sonido de esa presión, el sonido de un motor que no para, de un engranaje que gira, incluso cuando el enemigo intenta respirar, de un vapor que, al liberarse, ya no encuentra resistencia, solo espacio para avanzar. Pero lo más asombroso aún estaba por llegar, porque a medida que los tanques avanzaban por la brecha abierta en Saint-Lô, algo más grande y silencioso se movió detrás. Un elemento que redefiniría el concepto de guerra moderna. Y eso, cuando se revelara, transformaría la propia idea del combate en una operación de mantenimiento. En los campos abiertos de Normandía, la guerra había cambiado de forma. Ya no era un duelo entre posiciones ni un choque de frentes. Era un teatro donde un bando actuaba en absoluto silencio y el otro luchaba sin mirar. Desde el segundo día de la invasión, la superioridad aérea aliada dejó de ser solo un factor de ataque y se convirtió en un mecanismo de negación. Negación de la visión, de la reacción, de la coordinación. La Luftwaffe, desintegrada por años de desgaste y la velocidad de la ofensiva, apenas podía despegar aviones. Los cielos pertenecían a los aliados, y con él, también lo hacían el tiempo, la información y la iniciativa. Por cada intento de movimiento alemán durante el día, había observadores avanzados con prismáticos y radios, conectados directamente a la artillería y a los cazabombarderos. De media, cualquier movimiento de tropa detectado recibía fuego en menos de 15 minutos. Ya no era necesario derrotar al enemigo en combate, bastaba con encontrarle. Y esto lo hicieron los americanos con precisión en el mapa. Las carreteras que conectaban Caen con Saint-Lô se convirtieron en corredores de la muerte. Los camiones, tanques, munición y ambulancias alemanes eran objetivos principales. Solo hizo falta un rastro de polvo, un movimiento fuera de horario y aparecieron los P-47 Thunderbolt. El resultado fue parálisis operativa. Unidades enteras quedaron aisladas, incapaces de recibir refuerzos, combustible o incluso órdenes mejoradas. Las radios a menudo dejaban de funcionar, ya fuera por interferencias electrónicas, la destrucción de antenas o el temor a la triangulación. La comunicación en el frente alemán colapsó. Los oficiales tácticos empezaron a operar con información desactualizada, reaccionando a ofensivas que ya habían terminado o esperando refuerzos que nunca llegarían. En el campo, la percepción era de total desorientación. Muchos soldados pasaron días sin saber dónde estaban sus comandantes directos. Y lo más alarmante, no saber dónde estaba realmente el enemigo. El dominio aéreo aliado imponía una niebla unilateral. Aunque los estadounidenses sabían exactamente dónde estaban, a dónde ir y cómo llegar, los alemanes luchaban como sombras en un laberinto. Las unidades raras que intentaban contraatacar de noche tenían que esconderse durante el día, pero incluso eso era arriesgado. Los satélites aún no existían, pero la observación aérea, combinada con el reconocimiento fotográfico y la inteligencia de señales, convirtió los cielos de Normandía en una red de vigilancia permanente. El día ya no era un momento de maniobra para los alemanes, se convirtió en un tiempo de castigo. Los convoyes que sobrevivían a los primeros asaltos eran a menudo destruidos por ataques posteriores, guiados por mapas actualizados en tiempo real. La doctrina de la guerra rápida que había consagrado a Alemania en 1940 ya no funcionaba, no porque los hombres hubieran desaprendido, sino porque el campo había sido redibujado.
Un informe del Sexto Ejército, emitido días después del día D, resume la desesperación. Los movimientos solo son posibles bajo la cobertura de la oscuridad. Aún así, el riesgo sigue siendo elevado. Durante el día, no hay forma de actuar sin atraer fuego inmediato. La guerra ya no es un choque entre ejércitos. Se convirtió en un sistema de eliminación temprana. Y sin visión, los oficiales alemanes perdieron su mayor arma, la capacidad de tomar decisiones. La superioridad aérea aliada no solo vio, cegó. Los mapas tácticos del Reich, antes precisos, han sido reemplazados por intuiciones y rumores. Las decisiones, tomadas a ciegas, se basaban en la esperanza, no en los datos. Y la esperanza, en el campo de batalla, es un lujo que cuesta caro. La desorientación impuesta por la supremacía aérea provocó errores tácticos en cascada. Se enviaron tropas para reforzar ciudades ya perdidas. Los puentes fueron destruidos tras la retirada. Los tanques se enviaron por rutas bloqueadas. La cadena de mando sobrecargada implosionó bajo presión constante. Y para los soldados, la percepción era clara. La guerra ya no se libraba contra hombres. Se combatía contra una presencia invisible. Una sombra en el cielo que lo veía todo, lo oía todo y actuaba incluso antes de que se diera una orden. En sus memorias, un oficial de la 352ª División de Infantería escribió: «Nuestro campo de batalla era el mismo de siempre, pero el enemigo estaba en todas partes y en ningún sitio». Y tenía razón. El enemigo era una red de inteligencia, producción y coordinación que iba más allá de la comprensión de la doctrina alemana. No había punto débil que atacar. Solo había un flujo continuo que evitar. Pero lo que los alemanes no sabían es que el flujo apenas comenzaba. Porque, mientras los cielos los cegaban, una nueva fuerza se estaba organizando en las costas francesas. Una fuerza que no venía con bombas, sino con repuestos, aceite, alimentación y papeleo. Una fuerza que no atacaba, sino que se alimentaba. Y eso, al llegar, haría que el tiempo funcionara exclusivamente para los aliados. A lo largo de la costa de Normandía, cuando la artillería cesó y los aviones se alejaban, lo que quedaba para los oficiales alemanes era enfrentarse a lo imposible. Tanques que nadaban, puentes que se desplegaban, vehículos que limpiaban campos de minas como si barrieran hojas sobre el asfalto. La guerra había dejado de ser solo brutal. Se había vuelto ingeniosa. Y para la doctrina del Reich, esto era un insulto a la lógica tradicional. La primera aparición de los llamados Hobart's Funnies, los tanques británicos modificados ideados por el mayor general Percy Hobart, no fue recibida con seriedad. Un tanque que lanzaba orugas para cruzar arena blanda, un vehículo blindado con rodillos giratorios para detonar minas antes de que impacten en el casco, para la mentalidad alemana era teatro. Pero el teatro funcionó. En Gold Beach, vehículos blindados. Churchill abre, con morteros de 290 mina, demolieron búnkeres que, según cálculos de ingeniería alemana, resistirían durante días. En Sword Beach, los tanques Bridge Layer lanzaban puentes móviles sobre cráteres y obstáculos antitanque, permitiéndoles avanzar continuamente, mientras los defensores aún intentaban reorganizar sus líneas de fuego. Era una guerra resuelta con herramientas. Por adaptación. No se enviaron más hombres a escalar obstáculos. Se ordenó al acero doblar el hormigón. Y lo más humillante no era solo ver que esas máquinas funcionaban. Era darse cuenta de que la doctrina alemana ni siquiera había considerado este tipo de enfoque. La Wehrmacht se entrenó para la resistencia, para maniobras clásicas, para emboscadas y artillería de saturación, pero no se entrenó para enfrentarse a tanques que se convirtieron en máquinas de ingeniería, y la descarga fue técnica. Un informe alemán capturado semanas después de los desembarcos describió los vehículos anfibios y blindados multifuncionales como un avance táctico inesperado que neutraliza defensas fijas con eficiencia quirúrgica. Era el tipo de lenguaje que, hasta entonces, los propios alemanes habían usado para describir sus blitzkriegs. Pero ahora el papel se había invertido. Y había más. A lo largo de las playas, un vehículo extraño llamó la atención. Parecía un barco con ruedas. Y de hecho, lo era. Su nombre era Duca Dubioe, conocido entre los estadounidenses como Duck, un camión anfibio capaz de transportar 2,5 toneladas de carga desde el barco hasta el punto interior del frente de batalla, sin necesidad de puertos, muelles ni carreteras asfaltadas.
Había cientos. Cada una, un puente entre el mar y la guerra. Y con cada viaje, suministros, municiones, comida y radios avanzaban más rápido de lo que las divisiones alemanas podían retirarse. En cuestión de semanas, más de 25. 000 Ducat WB estaban en funcionamiento en todo el frente occidental. Era logística con ruedas y hélice, y esto era lo que los oficiales alemanes no podían combatir, porque no podrías destruir un flujo así con una línea de defensa. Era necesario interrumpir la fuente, pero la fuente estaba a un océano de distancia, y producía las 24 horas del día. Para los comandantes del Reich, la sensación era de presenciar una guerra en la que cada problema encontraba una solución automática. ¿Los bombardeos dejaron cráteres? ¿Se envió un tanque de nivelación? ¿Eran insuperables las defensas? Un vehículo blindado con un mortero de 40 kilos abrió paso. ¿Estaban inoperables las playas? Los camiones nadaron hacia la arena. Un coronel de la 716ª División de Infantería, capturado en agosto, lo describió así. No nos enfrentaron. Nos pasaron por alto, nos desmantelaron y nos reemplazaron. La guerra estadounidense fue modular, y eso para los alemanes era desorientador. Porque, para el Reich, cada arma era una pieza hecha a mano. Cada tanque Panther requirió 150.000 horas de trabajo y decenas de componentes de origen raro. Cada vehículo blindado perdido era una ausencia estratégica. Para los aliados, perder a un Sherman significaba un reemplazo. Para cada dificultad táctica, había un vehículo especializado. Para cada retraso, una solución improvisada, ya probada en el terreno, ya integrada en el plan logístico. Y esto rompió con la tradición alemana, basada en la supremacía de la técnica refinada. La ingeniería aliada no buscaba la perfección, sino la utilidad a gran escala. Y la utilidad a gran escala ganó. La presencia de los Funnies en las playas no solo fue efectiva, era un manifiesto. Una demostración práctica de que la guerra moderna ya no pertenecía a la valentía o la precisión, sino a una adaptación acelerada. Era un laboratorio ambulante. Donde el enemigo reaccionaba, los aliados ponían a prueba. Donde fallaba, se ajustaban. Donde funcionaba, lo replicaban 1000 veces. Y eso es lo que los oficiales alemanes llegaron a temer. No la máquina en sí, sino la lógica que había detrás. La lógica de un enemigo que no esperaba una guerra perfecta, pero sabía cómo ganar una imperfecta. Un sistema que aceptaba pérdidas, porque producía soluciones más rápido de lo que sufría daños. Y si esto ya era visible en tanques y camiones, imagina lo que vendría cuando esta misma mentalidad entrara en la organización del tiempo, el espacio y el flujo total de la guerra. Porque la siguiente pieza de la ofensiva no sería de acero, estaría hecho de combustible. Y la forma en que fluyera cambiaría para siempre el desarrollo de la guerra. La doctrina militar alemana nació del rigor prusiano, perfeccionada en guerras de movimiento, alimentada por la idea de que la iniciativa táctica, la agresividad coordinada y el mando descentralizado serían suficientes para romper cualquier frente. Así fue como, en 1940, la Wehrmacht derrocó a Francia en 6 semanas. Así fue como acorraló ejércitos enteros con divisiones Panzer moviéndose como cuchillas quirúrgicas. Pero en 1944, en Normandía, esta doctrina encontró un campo de batalla donde la velocidad no era una ventaja, sino una vulnerabilidad. La guerra que los alemanes planeaban librar, una de rápida penetración, flanqueo y ruptura, había quedado sepultada bajo toneladas de suministros estadounidenses, bajo la sombra de miles de aviones, y bajo el ruido constante de los radares y radios aliados. El concepto de Schwerpunkt, el punto focal de la fuerza concentrada, se volvió inútil cuando el enemigo ya no tenía un punto fijo para atacar, cuando cada avance era anticipado por reconocimiento aéreo y neutralizado por bombardeos tácticos antes de que los vehículos blindados pudieran siquiera atacar la primera marcha. El sueño de Guderian de una guerra rápida se convirtió en una prisión. El enemigo ahora vio primero, llegó primero y reaccionó primero. Rommel, obsesionado con las defensas estáticas y el muro del Atlántico, observó cómo la costa era ignorada en cuestión de horas. La doctrina que había moldeado el pensamiento militar alemán desde el siglo XIX implosionó ante un adversario que no seguía las mismas reglas. Ya no era una competición de quién maniobraba mejor, sino de quién podía mantener el flujo logístico bajo presión constante. Y los alemanes no pudieron.
Las órdenes de contraataque llegaron con varios días de retraso. Las reservas, cuando lograron ser trasladadas, perdieron hasta el 50% de su personal antes incluso de llegar al frente. La infraestructura vial ya dañada de Francia no pudo soportar el peso del transporte táctico necesario. El combustible, cada vez más escaso, se priorizó para los vehículos blindados, lo que aisló a la infantería. La radio, sin líneas seguras, convirtió la orden en ruido. El resultado fue un ejército emborrachado, incapaz de improvisar, y viendo cómo sus principios fundacionales se desmoronaban ante la realidad técnica de la guerra moderna. Fue un colapso doctrinal, y los datos lo demuestran. En julio de 1944, Alemania contaba con menos de 1.000 tanques operativos en el frente occidental. Los aliados, solo en Normandía, ya habían desembarcado a más de 4.000. Por cada vehículo blindado alemán destruido, no había sustituto. Cada Tiger perdido era un salto de línea. Mientras tanto, Estados Unidos producía un tanque cada 35 minutos en Detroit. Si esta estadística te sorprende, comenta "gana la logística" o "datos impactantes", porque así se decidió la guerra, no por estrategia, sino por escala. La Wehrmacht, entrenada para pensar en términos de movimientos de división, regimiento y cuerpo, ahora se enfrentaba a un enemigo que operaba en términos de tonelaje, trenes semanales y productividad por turno de fábrica. Y esta diferencia no podía compensarse con valentía. Muchos comandantes alemanes, incluidos veteranos del Frente Oriental, informaron que nunca se habían enfrentado a un enemigo que pareciera tener un suministro infinito de todo. La doctrina alemana no preveía que el campo de batalla se convirtiera en un entorno de producción continua. Suponía escasez, el uso óptimo de lo pequeño. La filosofía operativa alemana, basada en la concentración eficiente, la flexibilidad en el campo y la supremacía del liderazgo descentralizado, colapsó cuando se destruyeron todos los pilares logísticos que sostenían estas ideas. Los estadounidenses no luchaban solo con soldados. Tuvieron problemas con las hojas de cálculo, y las hojas de cálculo no pierden el foco. La suprema ironía era que la doctrina alemana, tan admirada por su sofisticación, se volvió irrelevante. Un sistema de pensamiento hecho para una guerra que ya no existía, como si un ajedrez encontrara el tablero reemplazado por una cadena de montaje automatizada. No había más juego. Hubo un parto, entrega de munición, hombres, combustible, toma de decisiones, y con cada entrega, la doctrina moría un poco más. Para Rundstedt, Guderian y Rommel, el verdadero enemigo no estaba por delante. Estaba atrás, en las fábricas, en los cobertizos, en los motores que no se apagaban. Porque incluso cuando se recuperaba una posición, era bombardeada minutos después. Incluso cuando se restablecía una línea, se desbordaba antes de la noche siguiente. La Wehrmacht comenzó a actuar por reflejos más que por concepto, por instinto, no por lógica. Y ese fue el mayor síntoma del final. Un ejército que ya no cree en su doctrina, porque es doctrina sin tiempo, sin medios y sin contexto. Es solo tradición. Y en la guerra moderna, la tradición es simplemente una forma más lenta de ser derrotado. Pero si el pensamiento militar alemán se había desmoronado, lo que vendría después sería aún más letal. Porque, a partir de ese momento, los estadounidenses ya no avanzarían hacia el enemigo. Avanzarían dentro de Francia, como un río, de combustible. Fueron entrenados desde temprano con una sola certeza. La superioridad alemana no era solo una ventaja, era una verdad absoluta. Las academias militares del Reich no solo enseñaban tácticas, adoctrinados. El soldado alemán fue moldeado como símbolo de fuerza, disciplina e invencibilidad racial. El oficial era más que un líder, era un instrumento de la voluntad histórica del pueblo alemán. Pero en Normandía, esta construcción ideológica encontró su primera grieta, y llegó en forma de olas, oleadas de bombarderos, oleadas de suministros, oleadas de tropas que no cesaban. Para muchos oficiales alemanes, la realización fue inmediata y abrumadora. La guerra que libraban no era contra un ejército inferior en número y moral, como les habían hecho creer. Fue contra un enemigo que no se inclinó, que no estaba agotado, que no temía las pérdidas. Y eso reemplazó cada baja de forma eficiente, cada error con adaptación, cada obstáculo con ingeniería. El efecto fue devastador. Los informes interceptados y los diarios de oficiales muestran un patrón claro.
En las semanas posteriores al día D, el colapso psicológico en las filas del mando alemán se agravó. La tasa de suicidios entre los oficiales aumentó considerablemente, especialmente entre aquellos que estaban aislados en batallones rodeados, sin suministros ni comunicación. En muchos de estos relatos se repetía una palabra: verloren, perdido. Pero lo que se perdió no fue solo la batalla, era la creencia. La creencia en la superioridad racial, en la fuerza de voluntad, en la infalibilidad de la maquinaria bélica alemana. Los mitos enseñados en las escuelas militares no fueron refutados por la propaganda, sino por los números, por radios que funcionaban incluso bajo bombardeos, para munición que nunca se acababa, por aviones que volaban día y noche, como si el cielo hubiera sido comprado por los aliados. Y este colapso espiritual incluso ha afectado a veteranos de campañas victoriosas. Oficiales que habían comandado unidades en Polonia, Francia, Rusia, ahora se veían obligados a operar como piezas aisladas, intentando reaccionar a una guerra que ya no obedecía la lógica aprendida. Un general, en una carta personal descubierta tras la guerra, escribió: «No luchan mejor, lo tienen todo, y simplemente tenemos la idea de que somos mejores». Esta realización de que se enfrentaban no solo a un ejército, sino a un sistema de producción con moral y estrategia, generó una depresión invisible. Ya no había forma de ganar. Y lo peor, nunca la hubo. Esta fue la revelación que corroyó el espíritu de mando alemán. La certeza de que la guerra ya estaba perdida antes incluso de comenzar. Que todo ejercicio de moral y valentía era inútil ante un enemigo que convertía fábricas en armas, hojas de cálculo en proyectiles y almacenes en doctrina. La expresión total inutilidad aparece en al menos 3 documentos del alto mando en las semanas comprendidas entre junio y julio de 1944. Y no fue solo un arrebato, era un diagnóstico. El soldado alemán seguía luchando valientemente, pero sus comandantes sabían que no había ningún plan capaz de cambiar el rumbo. Cada contraataque era aplastado antes de completarse. Cada línea de defensa fue flanqueada con una rapidez absurda. La confianza doctrinal, alimentada por años de victorias relámpago, dio paso a la resignación. En conferencias de radio cifradas, los funcionarios occidentales solicitaban permiso para retirarse incluso antes de que se dispararan los primeros disparos. No era cobardía, era lucidez. La máquina que avanzó sobre ellos no era vencible ni con tácticas ni heroísmo. Era un organismo logístico. Una fuerza impersonal pero precisa, y cuando entendieron esto, muchos agentes se desplomaron. En el campo, el impacto era visible. Líderes que antes predicaban la disciplina absoluta, ahora dudaban en castigar las deserciones. La moral en las líneas del frente se desplomó. Muchos suboficiales preferían rendirse antes que intentar aguantar un día más. El colapso no fue solo de cargos, fue de significado. Lucharon por un régimen que ya no podía sostener su propia promesa de victoria, y el mayor enemigo era el contraste entre lo que se creía y lo que se veía. El tanque Sherman no era mejor que el Tiger, pero llegaba por docenas. El soldado americano no estaba más entrenado que el alemán, pero estaba mejor alimentado, mejor equipado, mejor informado y más seguro de sí mismo. Porque vi venir las naves, vi pasar los cazas, vi la retaguardia funcionando. Los estadounidenses creían en el sistema. El alemán empezaba a dudar de sí mismo. Y esta duda, cuando llega al mando, es fatal. Una guerra puede perderse por falta de munición, pero se destruye cuando pierde la fe en sí mismo. El Reich seguía teniendo soldados, seguía teniendo tanques, seguía teniendo algunas rutas de retirada, pero ya no tenía motivo para luchar. Y mientras la mente alemana se desmoronaba, el enemigo preparaba el golpe más simbólico de todos: transformar el combustible en movimiento continuo. Porque la siguiente etapa de la guerra ya no sería resistir, sería sobre que te atropellen. En 1944, la Segunda Guerra Mundial ya no era un conflicto entre ejércitos, sino una disputa entre sistemas productivos. Y en este enfrentamiento, el Tercer Reich, con toda su disciplina, ideología y tradición militar, luchaba contra una civilización que se había convertido en una alfombra de asamblea. Mientras los generales alemanes aún intentaban reorganizar sus divisiones, la maquinaria de guerra estadounidense operaba en 3 turnos. Las cifras hablan por sí solas. Ese año, Estados Unidos produjo 96.000 aviones militares. Alemania, solo 39.000. En los tanques,
La discrepancia era aún más brutal. Más de 17.000 unidades salieron de las líneas americanas, frente a unas 6.000 de los arsenales del Reich. Y el abismo logístico no terminó ahí. Estados Unidos fabricó 2,4 millones de camiones para apoyar sus frentes, una movilidad nunca antes vista. Alemania, rodeada de bombardeos y escasez de materias primas, apenas podía mantener el 10% de esta flota funcional en el campo. Era como comparar un cuerpo vivo con un esqueleto. La guerra había cambiado su definición. Antes, ganar significaba superar al enemigo en el campo de batalla. Ahora, significaba superar la propia capacidad de ser superado, y esto se hacía con volumen. Mientras los alemanes calculaban cada granada, cada galón de combustible, cada cañón autopropulsado, los estadounidenses distribuyeron suministros en palés, midieron la munición en toneladas y construyeron nuevos barcos más rápido de lo que se hundieron los antiguos. Un barco Liberty, por ejemplo, podía ensamblarse en menos de una semana. Algunos se construyeron en 4 días. Un buque de 14 toneladas, capaz de cruzar el Atlántico, estaba listo en menos tiempo del que tardaría un mando alemán en planear un contraataque. Y esta velocidad no fue fruto de la improvisación. Era la cúspide de una lógica industrial. Líneas de montaje, estandarización, escala. La guerra americana estuvo hecha de repetición, eficiencia, protocolos. Y esta estructura transformaba cada número en una consecuencia directa de una decisión de ingeniería y no de desesperación militar. Alemania, en cambio, trataba cada vehículo blindado como una sola pieza, cada casa como una obra maestra. Sus tanques, como el Panther y el Tiger, eran sofisticados pero lentos de producir, difíciles de mantener e imposibles de reemplazar en masa. Por cada Tiger fabricado, EE.U. entregó 10 Shermans, y cada uno venía con repuestos, tripulación entrenada y apoyo logístico integrado. Alemania se enorgullecía de su excelencia. América apostaba por la abundancia. Y esa abundancia, con todas sus imperfecciones, ganó. Porque no importa lo perfecto que sea un sistema de puntería si el enemigo puede perder 10 veces y seguir disparando. Este era el nuevo concepto de poder militar. Continuidad, resistencia a largo plazo, capacidad para convertir el tiempo en un arma. En un informe alemán confidencial, interceptado a finales de julio de 1944, un oficial escribe: «Ya no estamos en guerra con soldados, estamos en guerra con el metal». Esta frase resume el espíritu de esta fase del conflicto. La guerra había dejado de ser cuestión de coraje. Se convirtió en una cuestión de ritmo. Y quien marcaba el ritmo era el equipo que podía intercambiar pérdidas por producción. La cultura del sacrificio, exaltada en los discursos de Goebbels, ya no encontraba eco en las trincheras. Lo que importaba ahora no era morir con honor, era mantener la máquina en marcha. Y eso, los alemanes ya no podían hacerlo. Sus campos estaban bajo ataque constante. Sus ferrocarriles quedaron aislados. Sus reservas de acero, carbón y caucho se agotaron. Sus fábricas, bombardeadas noche tras noche. Mientras tanto, Estados Unidos alimentó la guerra con una economía del 50% de su PIB, dedicada exclusivamente al esfuerzo bélico. Un porcentaje inimaginable para cualquier nación del eje. Cada tornillo, cada lona, cada bota, todo estaba contabilizado, predicho y enviado con precisión en la oficina. La guerra estadounidense fue una extensión de la burocracia eficiente, y esta frialdad operativa, tan a menudo confundida con arrogancia, era de hecho la nueva cara de la victoria. Ya no había gloria en emboscadas exitosas si el enemigo podía reemplazarlas por 1000 vehículos más la semana siguiente. No hubo suficiente heroísmo para contener a un enemigo que fabricaba más valor por hora del que el Reich podía consumir en un mes. El propio concepto de valentía se desmoronó ante la realidad industrial, y para quienes aún resistieron, quedaba una pregunta incómoda. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no necesita detenerse? Porque fue en ese momento, con el campo francés abierto, las líneas defensivas rotas y la moral alemana en ruinas, cuando los estadounidenses iniciaron el siguiente movimiento, una hazaña logística que ningún manual de guerra había previsto. Una decisión que no solo aceleraría la derrota alemana, sino que transformaría para siempre la forma en que se librarían las guerras. Pondrían leña en el frente de batalla, incluso antes de que el frente supiera dónde estaría.
Los alemanes habían aprendido a ganar con rapidez. Blitzkrieg era su nombre de guerra. Avance rápido, ruptura de líneas, cerco, rendición. Pero ahora observaban desconcertados a un enemigo que no huía, marchaba y no se detenía. Tras el desembarco de Normandía, lo que crearon los aliados no fue una línea del frente, sino una cadena de montaje. Cada día, sin excepción, los barcos lanzaban nuevos lotes de tanques, munición, combustible y tropas frescas. Cada mañana, lo que los alemanes habían destruido el día anterior era reemplazado y duplicado. El ritmo no era humano, era industrial. Era como luchar contra una locomotora en movimiento, impulsada por vagones de suministros interminables. Y detrás de esa máquina invisible estaba la ingeniería. La construcción de los puertos Mulberry, que ya había sorprendido al mando alemán, fue solo el primer paso. Unas semanas después de la invasión, los aliados activaron el Pluto, oleoducto bajo el océano, un oleoducto submarino que bombeaba combustible directamente de Inglaterra a Francia. Más de 4.000 toneladas de gasolina cruzaban el Canal de la Mancha al día, sin depender de barcos. Eso significaba tanques funcionando sin pausa, camiones avanzando sin restricciones, casas despegando sin límite. La guerra comenzó a medirse en litros por metro. Con cada kilómetro conquistado, se extendía una nueva línea de suministro, como si la propia retaguardia se moviera con las tropas. En lugar de atacar y retirarse, como se predecía en los manuales alemanes, los aliados atacaron y se quedaron quietos. Y cuando permanecieron, se reforzaron. Con cada playa tomada, surgió una base. Para cada aldea liberada se estableció un puesto logístico. En poco tiempo, Francia se convirtió en una extensión de las bases británicas y estadounidenses. Los aviones volaron desde Inglaterra y repostaron en Normandía. Los tanques avanzaron 30, 40, 50 kilómetros sin tener que retroceder. El frente de batalla se volvió autosuficiente, y para los alemanes esto era incomprensible. Su doctrina preveía líneas de suministro frágiles, colapsos logísticos e interrupciones estratégicas. Pero contra este enemigo la interrupción era imposible. No hubo ni un solo convoy que atacar. Había docenas. No hubo ni un solo depósito que pudiera ser bombardeado. Había toda una red de depósitos móviles, ocultos, protegidos por antiaéreas y renovados constantemente. La maquinaria estadounidense parecía haber anticipado la guerra en sí. Cada pieza de repuesto, cada neumático, cada cartucho tenía un lugar antes de que siquiera fuera necesario. A la artillería no le importaba el racionamiento. La infantería no sufrió por la falta de provisiones. Los ingenieros tenían más dinamita que mapas. Fue una guerra sobre ruedas. Y fue aplastante. En cambio, los alemanes confiaban en líneas ferroviarias ya dañadas por los bombardeos. Sus convoyes, cuando lograban formarse, eran blancos fáciles para los cazabombarderos aliados. Muchas divisiones Panzer pasaban más tiempo esperando combustible que combatiendo. En algunos casos, los tanques se abandonaron con los motores intactos, por falta de gasolina. La guerra de movilidad alemana se ha convertido en una guerra de estancamiento. Y en la estancación, la muerte era segura. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. La guerra ya no se ganaba con tácticas, sino con mantenimiento, con fluidez, con constancia. Y si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Porque lo que los generales alemanes aprendieron por las malas fue que ninguna línea de defensa resiste la fuerza de una estela que nunca se detiene. Y mientras intentaban desesperadamente contener esta avalancha, empezó a imponerse otra realidad. Con cada nuevo día, los estadounidenses no solo ganaban, estaban reemplazando el concepto de guerra. Y pronto harían algo que ningún mando alemán siquiera pensaba posible: transportar ciudades enteras, con ruedas. Al final de la campaña de Normandía, no quedaban muchos oficiales alemanes con el mando total de sus divisiones. Los que sobrevivieron, heridos, capturados o aislados, regresaron a Alemania no como héroes, sino como hombres que llevaban una revelación silenciosa. En sus memorias no hay odio ciego ni deseo de venganza. Hay perplejidad, respeto velado, y sobre todo, admiración por una forma de guerra que nunca habían concebido. El general Günther Blumentritt, que sirvió como ayudante de Rundstedt durante la campaña, escribió en 1947: «No perdimos frente a los soldados aliados. Perdimos ante un sistema que fabricaba todo en cantidad
pero también con un propósito. Era como luchar contra el tiempo. El coronel Hans von Luck, otro superviviente de Normandía, confesó en sus notas que por primera vez se sintió avergonzado de haber creído en la superioridad de la raza, de ver cómo estos hombres sencillos organizaban una operación con una precisión casi matemática. Muchos de estos oficiales, años después, se convirtieron en analistas militares. Participaron en la OTAN, contribuyeron a las doctrinas de defensa occidentales y ayudaron discretamente a reconstruir Alemania bajo los valores democráticos que una vez lucharon. No por arrepentimiento inmediato, sino por agotamiento de la fe. La derrota en Normandía no fue solo militar, sino pedagógica. Fue allí, en playas cubiertas de suministros y aviones que desgarraban el cielo en momentos precisos, donde los mitos se derrumbaron. No se trataba de valentía, sino de coherencia. No se trataba de pureza racial, sino de eficiencia logística. Un antiguo comandante Panzer, entrevistado en 1962, dijo: «El soldado americano parecía desorganizado, hablaba demasiado, se reía en las trincheras, pero nunca se quedó sin munición. Y al final, eso era lo que importaba. Fue la confirmación de que el nuevo poder no venía de la retórica, sino de la repetición». La guerra que los alemanes habían estado entrenando durante generaciones, compuesta por maniobras, códigos, disciplina y mando vertical, había sido desactivada por una red horizontal de suministros, ingeniería y descentralización. Los americanos no necesitaban un Marshall en el centro del mapa, solo necesitaban un mapa fiable y camiones funcionales. Lo que los oficiales alemanes aprendieron, muchos por primera vez, fue que la libertad operativa aliada no significaba caos, significaba confianza. Y la confianza, como descubrieron demasiado tarde, fue el combustible que mantuvo la maquinaria occidental funcionando sin pausa. El silencio de estos supervivientes no fue de negación, fue una de asimilación. Algunos han pasado años sin escribir una línea. Otros se han convertido en consultores de defensa, enseñando tácticas que antes luchaban. La derrota, para ellos, llegó sin fanfarria, sin rendición formal, sin discursos. Llegó en forma de una certeza incómoda. Habían creído en un mundo que ya no existía. Y para muchos, esta verdad fue un alivio, porque en el fondo, sabían que se habían librado de una catástrofe aún mayor. Como dijo el capitán Wilhelm Meyer en un simposio militar en 1954, si hubiéramos ganado, el mundo habría aprendido la lección equivocada. Pero esa lección aún no estaba completa. Porque en las semanas posteriores al colapso del frente de Normandía, los estadounidenses harían algo aún más impensable. Cruzarían toda Europa, sin parar. Cuando las locomotoras americanas se trasladaron de Normandía al corazón de Europa, no solo transportaban divisiones, estaban plantando una idea. La guerra, que comenzó con lemas de superioridad racial, terminó con columnas de suministro, radios sincronizadas y un enemigo que ya no sabía por qué luchaba. Y fue este colapso, más que cualquier bomba, lo que generó una reinterpretación histórica en el periodo de posguerra. El soldado alemán que una vez vio gloria en resistir hasta el final, empezó a repasar conceptos. Al fin y al cabo, ¿qué es esta fuerza que no sostiene a su propio pueblo? ¿Qué doctrina es esta que exige sacrificio ciego ante un oponente que alimenta, protege y abastece a sus tropas con casi precisión científica? La derrota en Normandía puso al descubierto un defecto civilizacional. La creencia de que el poder proviene solo de la imposición, no de la organización. Durante la década siguiente, a medida que Alemania se reconstruía bajo la supervisión de Occidente, comenzó a surgir una nueva definición de fuerza. No la fuerza para aplastar, sino para mantener. La creación de la OTAN en 1949 reunió a antiguos enemigos bajo la idea de la seguridad colectiva. La integración europea comenzó con el carbón y el acero, no casualmente, los dos pilares de la guerra que había devastado el continente. Y muchos de los intelectuales alemanes que sobrevivieron a la guerra enseñaron que el verdadero triunfo americano no fue militar, sino filosófico. Demostraron que la libertad podía ser efectiva, que la democracia, a menudo caricaturizada por los autoritarios como lenta y caótica, podía montar una operación con millones de hombres sincronizados, suministrarlos a la perfección y reconstruir naciones incluso mientras seguía luchando. Para muchos, Normandía no fue el fin de la ocupación, fue el fin del mito de la dominación.
La propia geografía de la victoria lo indicaba. Los aliados no marcharon sobre ciudades destruidas por represalias ciegas, sino sobre centros ocupados que fueron cuidadosamente protegidos por bombardeos selectivos. La lógica era clara. No estaban allí para subyugar. Estaban allí para reemplazar. Sustituye el miedo por la previsibilidad, el culto a la fuerza a través de la cultura del mantenimiento, la guerra por la logística. No es de extrañar que muchos oficiales alemanes que presenciaron la invasión del día D no hablaran de rendición, sino de revelación, como si no fuera solo una victoria aliada, sino una ventana al futuro. Un oficial de la 350ª División de Infantería escribió en sus memorias una frase que resonaría durante generaciones. La guerra cambió cuando el enemigo dejó de gritar y empezó a organizarse, cuando dejemos de obedecer órdenes y empezamos a oír motores. Y esos motores no se detendrían en Normandía, porque, en el horizonte, había una nueva marcha, silenciosa, constante, invencible, lista para cruzar no solo Europa, sino la historia. Y lo que llevaba no era solo poder militar, era un nuevo tipo de poder, el que sabe cómo ganar, sin tener que destruir. En 1984, Walter Olmsson, ya con 73 años, regresó a Normandía como invitado de honor, de pie sobre el mismo puesto de observación donde 4 décadas antes había presenciado el inicio del día D. El mar, que había visto cubierto por multitud de buques de guerra, ahora estaba sereno, casi pacífico, reflejando el cielo despejado del verano. Pero para él, allí no había descanso. No podía olvidar lo que había visto en 1944. El estruendoso sonido de los motores, el horizonte destrozado por la línea ininterrumpida de embarcaciones que se extendía de costa a costa y, sobre todo, la sensación de que algo imposible estaba ocurriendo. Cuando Olmsson miró mar aquella mañana histórica, no solo vio la flota aliada acercándose, vio el símbolo de una fuerza que nunca había comprendido del todo hasta ese momento. «Nunca he visto nada igual», dijo, reflexionando sobre la magnitud de lo que observaba. Esa masa de barcos no era solo una armada de guerra, fue la materialización de algo mayor. Era un pueblo en marcha. No venían solo a pelear, venían a construir. Las palabras de Olmsson no eran de ira ni de remordimiento, eran comprensivos. En ese momento vio que la verdadera fuerza de una nación no proviene de su capacidad de aplastar, sino de su capacidad de unirse y actuar colectivamente. Los aliados, en 1944, no solo estaban librando una guerra, estaban moldeando el futuro. Esos miles de barcos, cada uno transportando más que munición o soldados, eran portadores a propósito. Eran representantes de una idea, la idea de que la verdadera fortaleza de una democracia no reside en su capacidad para hacer la guerra, sino en su capacidad para actuar cuando la necesidad es urgente. Para Olmsson, Estados Unidos no fue derrotado porque estuviera dispuesto a ganar la guerra con más fuerza militar. Fue derrotado porque estaba dispuesto a ir más allá de la batalla. Habían tomado la decisión de crear, organizarse y mantener un esfuerzo continuo que no solo derrocara al Reich, sino que también moldearía el futuro del mundo. Al regresar a ese puesto de observación, Olmsson ya no veía al enemigo que fue. Vio la grandeza de lo que se había superado. El mar que antes estuvo lleno de destrucción, ahora estaba vacío de todo salvo de la lección que aún llevaba. Una lección sobre el poder de las democracias, sobre cómo, cuando están decididas a actuar, no solo ganan, sino que construyen sobre las mejores de ellas. Olmsson vio, por fin, lo que no había comprendido en 1944. Lo que él pensaba que era solo un ejército que venía de otro lado del mar era en realidad una manifestación de un sistema que creía en algo más grande que la victoria militar. Creía en el poder de la libertad, la fuerza de la unidad y la capacidad de convertir ideas en acción. Lo que vio no fueron solo barcos. Veía la promesa de un mundo nuevo. Un mundo donde la organización, la cooperación y el propósito de un solo pueblo superaran la fuerza ciega de la militarización. Esa visión se convirtió en una metáfora del futuro, no solo de Europa, sino del curso mismo de la historia. Y en ese momento, la guerra finalmente se alejó, no solo como un conflicto entre naciones, sino como una división filosófica. Ya no se trataba de quién era más fuerte. Se trataba de quién podía construir el futuro. Pero mientras Olmsson reflexionaba sobre esta silenciosa lección, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, porque lo que los aliados habían enseñado en Normandía no sería solo una victoria bélica,
sino una victoria duradera que comenzaría a redefinir el concepto de poder global. Y la siguiente gran prueba no vendría de las trincheras, sino de un nuevo tipo de frente, donde la verdadera batalla sería por la construcción de la paz. El día D no fue solo una derrota militar para el Tercer Reich, fue el colapso de una ideología que creía que la guerra podía ganarse con pura fuerza, valor y liderazgo centralizado. La invasión aliada no fue un derrumbe momentáneo de las defensas alemanas, fue la colisión de dos realidades distintas. La realidad de un sistema militar que dependía de tácticas rápidas y móviles, y la realidad de un sistema industrial que operaba con precisión ininterrumpida, capaz de reconstruir, reabastecer y continuar luchando sin parar. Alemania se preparó para enfrentarse a un ejército, pero lo que enfrentaba era toda una sociedad en marcha, una máquina de guerra que dependía no solo de los soldados, sino también de ingenieros, trabajadores, científicos y fábricas. El mayor error del Reich no fue subestimar a los soldados enemigos, sino subestimar las fábricas, las carreteras, los camiones y los puertos flotantes que formaban el verdadero poder de su oponente. Y fue este poder, invisible en el calor del combate, el que derrumbó las defensas de un ejército más fuerte, pero sin la capacidad de sostenerse. La mayor lección de la guerra de 1944 no es solo sobre tácticas militares, sino sobre la verdadera naturaleza del poder. El poder no está solo en quién pelea mejor, sino en quién puede seguir luchando, y para eso se necesita organización, logística, ciencia y producción. La logística no es solo el apoyo a la guerra, es guerra. En sus palabras, el general Heinz Guderian, uno de los más grandes estrategas bélicos del Reich, resumió la derrota de su país. Fuimos derrotados por camiones. Una afirmación sencilla pero cargada de ironía, porque al final no fue el valor, la superioridad técnica ni la valentía lo que derrotó a Alemania. Eran los camiones, los suministros y la capacidad de mantener una guerra interminable. Si te sorprendió esta estadística, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre lo que más te impresionó en los comentarios. Activa la campana para no perderte el siguiente hecho histórico devastador que vendrá después. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.